Continuamos nosotros aquí en Hola El Salvador y en esta mañana de martes tenemos un tema que para muchas personas es muy difícil enfrentarse a la muerte. Y hoy por esa razón tenemos al doctor Herbert Ramírez, bienvenido aquí a Hola El Salvador. Él es doctor en medicina y también director ministerial del Templo Cristiano. Y vamos a hablar de la muerte. La muerte, así como nacemos, todos vamos a morir. Sí, y nos vamos a enfrentar, y lo difícil que para muchas personas es enfrentarse. Más allá del miedo de la muerte, es la circunstancia. Así es, bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Realmente, usted lo ha dicho, es algo a lo que todos nos debemos enfrentar en algún momento en la vida. Sin embargo, no por eso lo vemos como normal y en ese sentido no habrá miedo. Y es que Dios nos creó para ser eternos. Y ahora pues el hombre, como sabe que no lo es y no fue, digamos, diseñado para eso, cuando se enfrenta a una situación que probable conlleve la muerte, viene el miedo, ya sea por una enfermedad o por una tragedia que esté por suceder. Algo que pueda conllevar muerte física, al hombre le producirá miedo. El día de ayer hablábamos cuando íbamos a anunciar este tema para ahora y le decía yo a Henry, lo que pasa es que no es temor, por ejemplo, el que yo tengo, porque qué más quiero yo que estar ya ahí arriba en esa vida eterna, pero el desapego, o sea, ya a mis hijos, el desapego a mi familia o que ellos partan primero y uno tenga que experimentar eso tal vez es lo que a la persona le da como hasta frustración de ese momento. Absolutamente, porque fuimos insertados en una familia. Quizás no es la mejor familia del mundo, no es el mejor ejemplo de papá, de mamá o de hermanos, pero nadie fue creado solo aquí, ninguno es una isla. Entonces, en el sentido que estamos insertos en una familia, amigos, compañeros, personas muy queridas para uno, cuando llega un momento como la muerte, uno piensa en todos los que lo rodean y la falta que le van a hacer ellos a uno, aunque ya el que fallece pues no lo siente, pero claro, sea poco o mucho el tiempo que uno haya estado en esta vida, eso pues es una de las cosas que a uno le trae. Hay algo que también, bueno, en lo personal, bueno, en las noticias que podemos ver a los adolescentes en Europa que le tienen tanto temor a la muerte que optan por suicidarse. O sea, se quitan la vida antes de que algo les pase o llegar a la vejez. O sea, realmente son situaciones que desde muy pequeños los tenemos que ir inculcando de qué significa la muerte, porque llegas a grande y nadie nunca te habló acerca de eso. Entonces, eso es importante en lo personal. Pero ¿cómo le hablamos cómo desde niños empezamos a hablar sobre la muerte? Sí, el entorno realmente en el que uno vive, las noticias que uno ve, las cosas de las que se entera, realmente lo van preparando a uno. Sin embargo, en los niños, que también por estos medios que les menciono, ya sea radio, televisión o cosas que ellos ven o de las que se dan cuenta, de pronto ellos les hace preguntar a sus papás o a las personas que están a su alrededor, ¿y qué pasa si un día nos morimos? Les cuento un caso. Hace algunos días estuve en un país de Sudamérica donde acababa de suceder un incendio y lamentablemente en ese incendio murieron 3 bomberos. Totalmente trágica la situación. Y hablaba yo con unas personas, incluyendo unos niños, y ellos preguntaron, ¿y por qué pasó eso? ¿Y a la gente mala le pasa eso? ¿Y si a nosotros nos pasa? Entonces uno aprovecha en esos momentos de traer paz y palabras de ánimo a ellos y decir, miren hijos, son situaciones de veras difíciles que suceden, nadie se las espera, nadie tampoco espera morir de esa forma, pero lamentablemente como humanos estamos propensos a eso, enfermedades, tragedias, etc. Y ya que estamos hablando de eso, hay muchas personas que obviamente le tienen miedo a la muerte, pero se preparan para la muerte. O sea, sí, prepararse para la muerte es, miren, voy a comprar mi caja, voy a comprar donde me entierren porque obviamente sé que me voy a morir. Pero, ¿cómo prepararnos psicológicamente para la muerte? Porque yo puedo tener todo, pero no sé si estoy preparado o no sé si mi entorno está preparado para que yo me muera. Realmente, como nadie espera o piensa en morirse, no se puede decir estoy preparado para ello. Al menos que haya ya una noticia médica, claro, alguien desahuciado, el médico le dice, mire, le quedan 6 meses de vida o le quedan 3 meses. Entonces ya uno sabe que sus días están contados. Sin embargo, no se puede decir que alguien esté totalmente preparado para morir.
se toman esas, digamos, precauciones, y ahora en el sistema social y humano en que vivimos hay gente que trabaja de eso, ¿verdad? Ofrece los servicios de velación y mortuorios, y eso está bien. Sin embargo, uno no debería vivir pensando en morirse, Sí. ¿comprende? Y podríamos también, si existiera una preparación de parte de la persona que recibe la noticia que eventualmente va a morir, ¿cómo podríamos preparar entonces a las personas, a su familia? Porque también es un proceso bien doloroso, pues, despedirse de un ser querido, por cualquiera que fuera la circunstancia. ¿Cómo nos podemos preparar entonces para asumir la muerte de esta forma? Como les dije al principio, el hombre fue creado por Dios para ser eterno. Y aunque en el corazón de no todos haya ese sentido de creer en Dios y esto, pero uno sabe que después de esto hay algo más. Hay algo más. En ese sentido, cuando hay una confianza en un ser supremo, en una vida mejor que esta, esto ayuda bastante. Porque esta vida sea muy buena, como nos sonría, como nos vaya, o no tan buena, es bueno que sepamos que no es todo lo que existe. Sí, Hay algo más. Porque, fíjese, Herbert, yo quería traer a colación dos historias que yo conocí. Una era de un sacerdote que cuando a él le dijeron que le diagnosticaron cáncer, y he conocido varios también sacerdotes, y él no ha sido igual el caso. Él, la primera palabra que dijo fue parte de una alabanza que dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Para mí se me quedó tan marcado porque no todos nosotros al recibir un tipo de noticias así vamos a reaccionar de esa manera. Caso contrario, otras personas, yo he sabido que les anuncian que se van a morir. Como dice mi papá, a unos les suena la campana más temprano que a otros. Entonces la gente se friquea, o sea, en el buen salvadoreño, y a pesar que están en las cuestiones de Dios. Y otro caso también de un señor que llamó a todos sus hijos en su casa, literalmente tendió un petate y dijo: bueno, me quiero despedir de ustedes porque me voy a morir ahorita. Y se murió. O sea, y ahí quedó el señor. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Pero hay gente que logra tener esa como conciencia de que deja este cuerpo y va al cielo o va a ese lugar tan anhelado. ¿Por qué el ser humano, si nosotros nos alegramos tanto en la vida, en nacer, por qué no así como no nos preparamos? O sea, no hay una conciencia hacia la muerte, a lo que nosotros vamos a dejar en esta tierra. No hay ninguna forma. Y en muchas ocasiones la muerte llega repentinamente. Nadie puede decir, este día es el que me voy a morir. Claro. A menos, como dije, en una condición médica donde ya se da un diagnóstico. Pero lo mejor es vivir en paz, tener alegría, contentamiento con lo que uno tiene. Y cuando llegue ese momento, ya sea que le suene la campana más temprano que a otro, estar listo. Y estar listo, les digo, lo mejor es tener la fe en Dios. Y saber de que cuando Él nos llame, vamos a un mejor lugar. Y aunque nos va a doler esa separación momentánea, saber que vamos a un mejor sitio, y también nuestra familia lo sabe. Usted como guía espiritual lo va a ejemplificar mejor. Muchas personas, en un momento determinado, el temor estoy seguro es natural en todas las personas, como usted lo ha manifestado. Pero en el plano espiritual está el momento en que el cuerpo y el alma y el espíritu pues, se separan, ¿verdad? Esto es polémico en relación que el alma es igual, el mismo espíritu. Se dice que son tres personas o tres estados diferentes, pero al final hay dos versiones de esta situación. Pero yo quiero referirme al purgatorio, cuando las almas o el espíritu en todo caso va a purgar, ¿verdad? En una especie de transición que va a estar en reposo esperando obviamente ascender a los cielos, ¿verdad? Según los relatos bíblicos. Pero hay otras almas que van directas para abajo, ¿verdad? Al hoyo, al infierno. Entonces, ¿qué pasa en ese momento del purgatorio? Es decir, en el plano espiritual, por supuesto. El alma está purgando, pero ¿tiene conciencia el espíritu que está ahí? ¿Sabe que está en el purgatorio? ¿Está dormido en espacio de transición? Porque esa es parte del temor. O sea, nosotros todo lo que conocemos está aquí en la tierra. Entonces, el temor es que vamos a ir a algo desconocido. En este caso, la primera etapa es el purgatorio, en el plano espiritual. Bueno, no es mi intención polemizar con ese tema. Esa es una doctrina de la iglesia tradicional. Sin embargo, en la Biblia no se habla de un estado intermedio. El mejor ejemplo es la historia del rico y Lázaro. Jesús menciona que un hombre pobre murió al mismo tiempo que un hombre rico. Se conocían porque el hombre pobre se ponía en la puerta de la casa del hombre rico.
Pero no es el mismo mueren. el Lázaro que resucitó, es otro Lázaro. No, es otro Lázaro. Era un nombre bien común, así como José Pablo, Carlos Antonio. Se llamaba Lázaro. Entonces, Jesús dice, miren, al mismo tiempo murieron los dos. El hombre rico fue llevado y fue puesto en un lugar de tormento. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es un estado en donde las almas de las personas buenas o que han creído en Dios descansan. No menciona en ninguna forma que estaba purgando o algo por el estilo, sino que Jesús dice, y el hombre rico fue llevado y fue puesto ahí, y estando en ese lugar de tormento, vio a Lázaro que estaba, pero no en el mismo sitio, sino que en otro. Y habló, correcto, y habló con el padre Abraham, que estaba en el sitio de descanso, y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que venga y refresque un poco mi lengua porque me estoy quemando. Es ahí donde viene la doctrina del infierno, el lugar de fuego. No menciona, como dije ya, que estaba como purgando o esperando que sus familiares a través de oraciones o ruegos pudieran hacer algo por él. Y Abraham le dice, mira, ni él puede pasar allá, ni tú para acá. Hay una gran cima que nos separa. Sin embargo, entonces le dice el rico, envía a Lázaro a que regrese y le diga a mis hermanos que existe ese lugar, que no crean que solo es dinero, comida y todo, para que ellos no vengan acá. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Del padre Abraham, perdón. A los profetas tienen, a ellos que oigan, porque Lázaro no puede volver allá. En ese sentido no hay tal forma como, ay, ojalá mi abuela pueda regresar y decir, no, sino que nosotros acá en vida debemos decidir si al morir vamos con Dios o sin Dios. Esa es una decisión que se toma. Correcto. Que se toma. Y en este lugar de descanso al que vamos a estar, muchas de las preguntas que nacen también es cuando dice, ¿y será que vamos a poder conocer a nuestros familiares allá? Porque un día de Dios, o sea, pueden ser 1000 años, nosotros no lo sabemos. Entonces, esa es una de las preguntas que yo he escuchado de las personas. ¿Y será que voy a poder volver a ver a mis hijos e identificarlos también ya al estar en ese paraíso hermoso, como usted dice, en el que nosotros decidimos estar? Quisiéramos pensar que sí. La Biblia dice que nos reuniremos con Él y cuando Jesús resucitó y estaba por irse, Él les dijo a sus discípulos, no se queden tristes. Yo les voy a preparar un lugar a todos ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora, acá nosotros, como dije, estamos insertos en una familia. Amamos personas, grandes cheros y todo lo demás. Y sin duda uno en la otra vida quisiera reunirse con ellos. Pero tampoco debo asegurar, sí, entonces allá me veo con mi esposa. Creo que se me adelantó porque creo que si nos metemos en cosas, si nos metemos en cosas doctrinales y la salvación va a ser, no vamos a terminar nunca, pero sí considero de que, por ejemplo, hay muchas personas que asumen la muerte de una manera, como lo decía Luciano, Celina. Celina y Luciano. Sí, Luciano y Celina, que dicen que muchas personas lo aceptan como algo suyo. Yo tengo a alguien muy cercano, que cuando cumple años dice, 1 año más. Y yo, ¿sí? 1 año, y yo, ¿cómo así? 1 año menos para poder verlo a él. Y es como, es como bien, es una cierta madurez que espiritual que debemos de tener. Pero igual, somos seres humanos. O sea, no existe lo que decía Celina, existe el temor a aquellas mamás que con quién van a dejar a los niños, que el esposo, que tal vez dejan a su mamá, o sea, muchas cosas, miedos humanos que tenemos. Pero ¿cómo hacen aquellas personas que no conocen al Señor? Porque realmente, bueno, en lo personal, y yo ayer lo comentaba, a mí me daban ataques de pánico cuando empezaba a profundizar en la muerte. Empezaba a tal grado a decir, me voy a morir, ya no voy a estar, y esto me agarraba en la noche. Entonces, cuando yo conocí a Cristo, a Jesús, yo entendí muchas cosas, pero hay personas que todavía no entienden esto. ¿Cómo podemos hablarle y llegarle a alguien que no conoce de Cristo Jesús? Y es que Jesús no es una religión, no es un Claro, modelo, es algo personal. Correcto, es algo personal. Y aparte de uno hablarle a otros en el ámbito, digamos, cristiano y de la predicación del evangelio, mire, acepte o adopte esa religión, es decirle, mire, le presento a Cristo. Claro. Y Cristo no es una religión, es una relación. Así Él es. puede darle esa paz, ese gozo y tranquilidad que usted necesita. Y en la Biblia solventar todas las dudas. Claro, es normal esos miedos, aunque no nacemos con ese miedo. Sí. Solo hay 2 miedos, por cierto, solo hay 2 miedos con los que el niño nace.
El niño nace con miedo a caerse, ustedes ven cuando aprende a caminar y tiene miedo, y a los ruidos fuertes. Está dormido y hay un ruido fuerte, se despierta y llora. Bueno, hay gente que ya grande le pasa lo mismo, pero los demás miedos uno los adquiere en la vida. Sí. Miedo a las arañas, miedo a las alturas, cierto. miedo a la muerte, uno lo adquiere. Medio a bucear. Miedo a bucear. Herbert, y ya que estamos hablando de los niños, ¿cómo en casa, cómo hablarle a los niños de la muerte? Porque creo que O no hay es que un hablarles. tema, o no hablarles. Muchas O alguien veces se Es un murió tema de la que a familia. nosotros y nos da ver. miedo, a nosotros nos da miedo, pero entonces, ¿cómo vamos y le decimos a los niños? ¿Cómo le explicamos qué es lo que pasó? Palabras correctas. Hay momentos en la vida cuando parte un familiar, un abuelito, abuelita, un primo, o uno asiste con ellos a un velorio, en donde es normal el tema. Y si hay alguien predicando o dando unas palabras, sin duda ellos preguntan y se acercan a la caja del difunto y lo miran. Ahí uno debe aprovechar esos momentos. O cuando les sucede que ven noticias o algo, hablando de muerte, en donde uno les explica, pero hay que aprovechar esos momentos más que uno querer parecer, sentate, te quiero hablar sobre la muerte, porque le puede parecer Y yo creo que a los hijos Hablemos sobre la muerte. hay que Hablemos sobre la hablarles muerte. con toda la honestidad, Claro. no camuflajearles las cosas, sino Claro. más bien, en mi caso, por ejemplo, que tengo ya 2 adolescentes, son niños que han crecido en el temor de Dios. Entonces, yo se lo digo a mis hijos tal cual, o sea, ¿qué pasa el día de mañana que yo me muera? ¿Te vas a ir con mamá? ¿Te vas a ir con tu papá? O sea, mi mamá es la abuela. O te vas a ir con tu papá, ¿o qué van a hacer? Hoy por hoy, que tengo ya uno de 16 casi, el otro de 19, ya me dicen. Con o mi sea, novia te va a ir. No, me dicen, no, bueno, mami, nos quedáramos en la casa, pero trabajáramos. Entonces, pero ya ellos es como que ya tienen una mentalidad. Saben, Ya cuando los están chicos precavidos. son más chiquitos y todo, pues obviamente existe la ayuda de los familiares y no han vivido con su papá, o qué pasa cuando se mueren los 2 papás también, o sea, qué difícil. Pero sí, yo creo que es bueno hacerles esa realidad a nuestros hijos, tanto de tomar la decisión exacto cuando se mueran, a dónde quieren ir, o con quién se van, como le dicen a los niños también, y qué hacer en el caso de que cuando lastimosamente ya pase un accidente también o algo y demás, pero siempre hacerles la realidad. Sí, les recuerdo 2 versos bíblicos. En uno el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso no solo significa que a uno lo echen de la casa o de repente lo desconozcan. Si en algún momento faltan físicamente, créanme, Dios es el padre de los huérfanos. Así es. Y Él no va a dejar que sus hijos, los niños y estas personas que quedan solos pasen problemas, pasen necesidades. Pero también el morir para nosotros debe Es ser bien, ganancia, sí. porque ya se ha dicho, pasaríamos a un mejor lugar. Ujú. Claro, deseamos vivir, amemos la vida, pero cuando llegue la muerte, veámoslo como una ganancia. Y sí, primeramente Debe Dios ser vamos fiesta. a encontrar, claro. Son Y irónicos como lo que dice están mi diciendo. abuelita, en vida, nana. En vida, vida. en Si me llegas a tirar las flores, dice, mami, te las voy a regresar, primero que ya ni las voy a sentir, dice. Sí, no. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias por su tiempo. por su tiempo, por ampliar un poquito este tema, y para usted también, amigo, amiga, la muerte es un paso más que nosotros como seres humanos vamos a dar. Y bueno, agradecerle, doctor, y también, bueno, tiene la fanpage de ustedes, Templo Cristiano Asamblea de Dios, ahí pueden también buscarlo. Claro, Muchísimas estamos gracias. para servir.